vuestra escuela de bonsái online. Hoy vamos a hablar del pinzado. Vamos a tratar del pinzado como técnica de diseño más que de cultivo, aunque también influye en el cultivo. Vamos a hablar del pinzado de todos los árboles, vamos a hablar del pinzado de los pinos, que tanto se pregunta a la gente cómo se hace el pinzado de los pinos, el famoso Metsumi, el Mekiri. Vamos a hablar también del pinzado de los juníperos, que es diferente totalmente del pinzado de los árboles de hoja, del pinzado de los pinos, y vamos a hablar del pinzado del junípero rígido, el Tosho en Japón, que es distinto del pinzado, aunque parecido al pinzado de los juníperos, pero distinto también de coníferas, o sea, de pino y del resto de árboles de hoja. El pinzado es la técnica por la cual nosotros vamos a mantener la forma de nuestro bonsái. O sea, nosotros cuando tenemos un árbol así más o menos ya formado, el pinzado consiste solo en ir cortando las ramas que se salen del diseño del árbol. Por ejemplo, si os fijáis, aquí tenemos una ramita larga, que aunque esté metida en la copa del árbol, pero esta rama larga de aquí, todo lo que sobresalga del diseño del árbol lo vamos a eliminar. Se suele decir muchas veces que hay que dejar 2 pares de hoja, 4 pares de hoja, pero vamos, yo personalmente lo que considero que debe ser el pinzado es solo eso, mantener, o sea, devolver la forma al árbol. No hay que confundir el pinzado con las podas. Las podas son unos cortes mucho más drásticos que se hacen para formación, para eliminar ramas mal posicionadas o para redirigir un poco el diseño del árbol. El pinzado es solo una poda de brotes tiernos para el mantenimiento de la silueta de las copas o del total del árbol. Otra de las grandes preguntas sobre el pinzado es cuándo podemos pinzar. El pinzado se puede hacer durante todo el año. Siempre que tengamos esos brotes tiernos que os digo, que se salen de la silueta del árbol, podemos ir recortándolos para devolverle la forma. Es bueno, como el pinzado es una técnica levemente estresante, es bueno dejar de vez en cuando, por ejemplo, un año de vigorización, un año en el que tú decides que ese año no vas a pinzar el árbol. Eso lo que nos va a dar, lo que nos va a aportar es un crecimiento más vigoroso del árbol y que el árbol recupere fuerza. Ya que si lo estamos pinzando constantemente, el árbol, aunque va a reducir el tamaño de la hoja y va a ramificar mucho más fino porque va a seguir brotando, pero el árbol vamos a debilitarlo un poco. Entonces siempre es bueno devolverle la fuerza. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de árboles que queramos, o sea, árboles pequeños, árboles shohin, chujin o como este que es un shohin, si queremos, por ejemplo, en este olmo mantenerle una ramificación muy fina, tendremos que estar muy pendiente al pinzado, tendremos que estar constantemente pinzando para que la ramificación sea fina y ramifique mucho. Si nosotros lo que nos interesa es que el árbol engorde y que las ramas sean largas, esas ramas no las pinzaremos, las dejaremos que tienen brotes largos para que esos brotes largos provoquen un engrosamiento en las ramas, un engrosamiento totalmente equilibrado, por supuesto. Entonces, para ramificar fino, un pinzado constante. El pinzado constante también provoca la microfilia. Si os fijáis, muchas veces las plantas, los árboles que están creciendo en campos, en montañas, en montes, que donde hay vacas, hay cabras o hay cualquier tipo de mamífero que se alimenta de esas ramas, solo del constante mordisqueo de estos animales, el árbol produce una ramificación muy compacta y una hoja muy pequeña. Eso se debe a la provocación de la microfilia por el estrés que le produce un constante pinzado al árbol. Así que si queremos dejar ramas que engrosen, nos olvidamos un poco del pinzado. Si queremos conseguir una ramificación fina ya en un árbol que está prácticamente diseñado y un tamaño de hoja pequeña, un pinzado más constante. Importante siempre dejar un periodo de vigorización para que el árbol no se debilite en exceso. Mirad, si os fijáis en esta pequeña piracanta, tiene ya algunas ramas principales que las tiene alambradas, las tiene guiadas hacia su sitio, donde nosotros queremos que esté esa rama, por ejemplo. Estas bajas, pero hay otras ramas que se han ido ya un poco de largo. Entonces yo, como esta parte de aquí la quiero mantener en su forma ya para que vaya ramificando, yo ya esta parte de aquí corto por aquí, corto por aquí, corto por aquí. Esta también la vamos a cortar un poquito. ¿Veis? Lo que voy haciendo es cortando los brotes tiernos para devolverle la forma a esta pequeña piracanta. Aquí vamos a cortar esto también, que está muy larga. Así que esto lo cortamos. ¿Veis? Le hemos devuelto la forma a esta zona. Y esta rama, como va a ser la rama principal y más importante, que va a ser encima y cascada, y me interesa que la rama esta engrose y siga más hacia aquí. Romeo, es que el gato me está moviendo el trípode. Y queremos que esta rama engrose y siga un poco más hacia aquí. Esta rama y este brote y este brote
la mosca tampoco me deja, los vamos a dejar que tienen largo, y una vez que la rama tenga el grosor que queremos, ya cortamos y empezamos otra vez a ramificar. Entonces, una vez ramificado, volveríamos a hacer el pinzado de la rama para conseguir una ramificación fina en esta rama que será la principal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta: ramas que queramos dejar largas, ramas que queramos que engrosen, las ramas de sacrificio que ya la expliqué en su día, es un brote largo, esa rama engorda y cuando tengamos el grosor que queremos, pues ya cortamos y devolvemos a su sitio. Así que habéis visto lo fácil que es el pinzado que hemos hecho en este caso. Aquí también está un poquito largo, esto lo cortamos por aquí, lo cortamos por aquí y ya está. Esta piracanta ya estaría pinzada y con estas ramas largas para hacer una rama principal más pesada. La pregunta del millón, pero no del pinzado, en general: ¿cómo se pinzan los pinos? Es un gran misterio, una gran incógnita, ¿no? ¿Cómo se pinzan los pinos? El pinzado de los pinos no es nada difícil, es mucho más difícil el cultivo de los pinos y el control del tamaño de la acícula, porque si nos pasamos con el riego, nos pasamos con el abono, el tamaño de la acícula se dispara. Luego lo de cortar las acículas para las exposiciones no es correcto tampoco, porque no es un tamaño, o sea, no es una forma de provocar una microfilia en un árbol, sino simplemente cortas la aguja y la siguiente te va a salir igualmente larga. O sea, los pinos son muy complicados en el control del tamaño de la acícula, no el metsumi, que se llama, ¿no? El pinzado de la acícula de los pinos. El pinzado de la acícula de los pinos, si lo veis aquí, si veis aquí, yo estoy mirando una chuleta. Esta chuleta es mi libro, Taisho en Bonsaido. Este libro me lo habéis pedido mucho en papel, pero la edición que hice en papel se acabó rapidísimo, afortunadamente. Hice la edición en español, la edición en inglés. A mí solo me queda un libro en inglés que es mío de consulta. Y bueno, si os lo preguntáis, de momento no tengo pensamiento de sacar otra edición en papel. Si queréis descargaros los libros, en mi página web veis que pone arriba Biblioteca Digital. Y los perros no se callan. Veis que pone arriba Biblioteca Digital, y en la Biblioteca Digital pincháis y os abre mi página, mi Biblioteca Digital, evidentemente. Y ahí tenéis el libro en inglés y en español, Taisho en Bonsai 2, y os lo podéis descargar por 5,99 €. Ahí... ¡Ya! Ahí está explicado el Metsumi en dos partes, y aparte, como es un diario, vienen las fechas en las que se hace el Metsumi, la primera parte del Metsumi y la segunda parte del Metsumi, que se hace en dos partes: el pinzado de los pinos, que nos llamamos Metsumi, y el Mekiri, que sería como la poda el Mekiri es el corte de los brotes largos. Bueno, otra historia. Da igual, vamos a lo sencillo, que yo me enredo solo. Entonces, en el libro lo tenéis perfectamente explicado. Yo no es por hacer mucha publicidad, por vender mucho, que digáis este tío lo que quiere vender, porque yo al fin y al cabo lo que hago en los vídeos es todo por amor al arte del bonsai. Pero en el libro lo podéis descargar y viene todo explicado al detalle, con muchísimas fotos de cómo se hace el Metsumi, en qué fecha se hace. Veis, aquí tenéis los pasos, un pequeño esquemita, y viene muy completo. Son 192 páginas con más de 500 fotos a todo color, y es un diario de mi estancia en Japón, con todo lo que yo aprendí allí. Entonces, ¿cómo se hace el Metsumi de los pinos? Vamos a ver. Chuletón. A ver. El Metsumi. Vamos a ver. Hay una primera fase del Metsumi que la hicimos aquí en mayo, el 26 de mayo. Eso no quiere decir que aquí haya que hacerlo el 26 de mayo. Eso hay que hacerlo según el desarrollo que lleve el pino en ese momento. Por eso digo que esto es muy complicado, y yo tampoco tengo pinos aquí para demostrarlo. Así que lo voy a explicar a grosso modo, y bueno, y a ver si algún día hacemos un vídeo largo solo sobre el Metsumi con algún pino de alguien o algo haremos, ¿no? Porque el Metsumi es súper laborioso. No es complicado, pero es laborioso. Entonces hay una primera fase del Metsumi que en Japón la hicimos en mayo, el 26 de mayo del 2007 en este caso, que equivale cuando el árbol ya ha abierto las yemas y tiene las nuevas agujas. Las voy a pintar así. Eso es lo malo de no tener la maquetadora, que tengo que pintarlo yo en la pizarrita. ¿Veis? Estas son las agujas nuevas de este año. Y ahora tenemos aquí abajo las agujas viejas, que se diferencian perfectamente por el color, por el tamaño, porque son más grandes. ¿Veis? Las grandes de abajo son las acículas del año pasado. Bueno, pues entonces,
vamos a hacer un esquema. Un esquema. Por eso os digo que estas cosas, muchas veces, aunque somos, hay mucha gente que se dedica al bonsai, que es autodidacta, ¿no? Que todos empezamos un poco mirando libros, mirando revistas y eso, pero hay cosas que de verdad hay que estudiarlas y hay que empapárselas mucho, porque son conceptos que hay que tener muy claros. Muy claros, muy claros. Entonces, vamos a ver. Este es un pino. Este es un pino, ¿no? Porque yo digo que es un pino. Entonces, el pino... Dale un poco al zoom, por favor. Ahora para arriba. Ahí está perfecto. Esto es un pino. Entonces, el pino tiene una parte, la parte más fuerte es la parte del ápice. Y la parte más débil es la parte de las ramas principales. Entonces nosotros cuando hacemos el Metsumi, hacemos la primera parte del Metsumi, ese dibujo que os he hecho, que son el brote con las acículas nuevas de este año y las acículas viejas del año pasado, que son más largas siempre y son de un colorcillo más feo, están ya un poco más amarillentas, están más gastadas del sol y eso, pues lo que hacemos es que en la parte más baja de la rama, vamos a poner, ¿cómo ponemos aquí que esta parte es media? Esta vamos a poner más menos, así. En la parte más débil del árbol, que son las ramas más bajas, lo que vamos a hacer viendo el árbol, o sea, el corte desde arriba, vamos a dejar 4 pares de acículas, así. ¿Veis? Dejamos 4 pares de acículas. Esto espero que se entienda bien. Es el brote, este brote cortado desde arriba, o sea, visto desde arriba, y estas son las acículas viejas. Aquí estarían todas las acículas nuevas. En esta parte de aquí, en la parte más baja, vamos a dejar en las ramas más bajas, vamos a dejar 4 pares de agujas. En la parte media de aquí, vamos a dejar 3 pares de agujas, pero tienen que ser 3 pares de agujas que estén siempre opuestas, es decir, que estén así, así y así más o menos, ¿no? En esta parte media, que es de fuerza media, vamos a dejar 3 pares de agujas. Y en la parte más alta, que es la parte más fuerte, vamos a dejar solo 2 pares de agujas. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto lo que conseguimos es equilibrar la fuerza del árbol. Por la parte más fuerte del árbol dejamos menos acículas y entonces la debilitamos. Por la parte media dejamos 3 pares de acículas y igualamos un poco la fuerza, y en la parte más débil dejamos 4 pares de acículas, que ya lo pinta que es así, en la parte de aquí más baja, y entonces lo que hacemos es debilitarla lo mínimo. Lo que estamos haciendo es vigorizar la parte más débil y debilitar la parte más fuerte. Entonces es una cuestión de devolverle el equilibrio al árbol. Esto os lo digo solo y exclusivamente para los pinos, porque en el caso de la azalea, que no es un árbol sino un arbusto, la parte más fuerte es la de abajo y la parte más alta es la parte más débil, porque tiene un crecimiento arbustivo lateral y no hacia arriba. Entonces, para el caso de los pinos, el Metsumi, vamos a castigar un poco más, y aunque la palabra castigar no sea la más adecuada, ¿no? Vamos a debilitar un poco más la zona más fuerte, que es el ápice, y vamos a vigorizar más o pinzar menos la parte más débil, que es la parte baja. Esa es la primera fase del Metsumi. La segunda parte del Metsumi. La segunda parte del Metsumi consiste únicamente en retirar los brotes que han nacido en las axilas del par de agujas que hemos dejado, para hacer una selección de brotes de la rama que vamos a utilizar en un futuro. Parece muy lioso, ¿verdad? Pues no. Mira, nosotros tenemos, ya hemos visto antes, lo voy a hacer más grande para que lo veáis y no tengamos que poner zoom. El brote visto desde arriba, y hemos dejado, por ejemplo, ¿no?, de la zona media, ni para ti ni para mí, y hemos dejado un par de agujas, otro par de agujas y otro par de agujas. Atento al matiz, estoy diciendo pares de agujas. Lo que yo digo, cuando quitamos las agujas,
es que, si veis aquí, tiene una fundita blanca que están metidos como una capsulita, y cada capsulita tiene un par de agujas. Por lo que dejamos en la parte media son 3 pares de agujas, no 3 agujas, 3 pares de agujas. Entonces, si os fijáis, llega una parte ya, ya ha entrado más el verano avanzado en agosto, septiembre, final de agosto, principio de septiembre. Están los perros ahí revueltos. ¡Ya! No me hacen caso. Bueno, pues aquí donde hemos dejado los pares de agujas, nos van a salir unas yemas nuevas. Una yema nueva, una yema nueva y una yema nueva. Entonces, esto, lo único que tiene esta parte del Metsumi es hacer una selección de esas yemas. Que a nosotros nos interesa por el diseño, que ya veremos algún día cómo hacer las ramificaciones correctas de todos los árboles que... Son 2 pastores alemanes de mi vecino. Que están, como está todavía la perra afuera, adoptarla, como está todavía la perra afuera, pues están revueltos. Pues entonces esto solo es una selección de las yemas que vamos a utilizar en el diseño del árbol. Ya el día que hagamos el diseño de rama... ¡Ya está! El día que veamos el diseño de la rama ya veremos cuáles son las ramas que nos interesan y las que no nos interesan. Pero bueno, la segunda parte del Metsumi consiste solo con unas pinzas bien largas y bien puntiagudas, no tienen que estar afiladas, ¿no? Pero puntiagudas, vamos cogiendo con esas pinzas las yemas que no nos sirven y las vamos retirando. Así las yemas que dejemos van a ser las que en un futuro se conviertan en otra rama del árbol. El Metsumi, la primera parte o la segunda parte, no es más que la creación y elección de brotes para el futuro del árbol. Esto tiene muy poco que explicar, ya os digo. En el lápice, como hemos dejado 2 pares de agujas, nos van a salir un par de brotes nada más. En la parte media nos van a salir 3 y en la de abajo nos van a quedar 4. Esto es así de sencillo. El Metsumi, aunque sea la gran duda o el gran misterio cómo se pinzan los pinos correctamente, es muy sencillo. Y sobre todo cuando llegas a Japón y te ponen a trabajar, cuando en la época del Metsumi y hay miles y miles y miles de pinos de diferentes tamaños, cuando te ponen... Nosotros íbamos con un cajillo de fruta, íbamos a la zona, echábamos 5 o 6 pinos, casi siempre pinos negros, pinos Thunbergi, el Kuromatsu, lo metíamos 4 o 5 en el cajillo, nos lo llevábamos a nuestro sitio de trabajo, a nuestro banco de trabajo, nos poníamos allí con las pinzas, esto no tengo una pinza, pero con las pinzas, y nos poníamos ya a quitar el Metsumi en la primera fase y la yema en la segunda. Ya llega a un punto que es prácticamente automático, ya lo vas haciendo y es cuestión de rodaje. Lo mismo que un buen alambrado, con un buen pinzado, todo es cuestión de práctica, de hacerlo muchas veces y de equivocarte muchas veces, de equivocarnos todos muchas veces. Así que hasta aquí el Metsumi y el Mekiri, el pinzado de los pinos. Ahora vamos a ir con el pinzado de los juníperos. Ahora, como hemos dicho, vamos a pasar con el pinzado de los juníperos. Todos hemos escuchado que los juníperos hay que pinzarlo con los dedos, con las yemas de los dedos. Eso no es rigurosamente cierto, eso no es totalmente subjetivo. Quiero decir, en este caso, por ejemplo, un árbol que ya tiene una forma, ¿no? Como decíamos antes, un árbol ya formado, que lo que queremos es devolverle la forma. Este árbol, el pinzado de estos brotes tiernos, sí sería con los dedos, porque son unos brotecitos muy chicos, muy pequeños. Ahora os voy a traer el zoom para que lo veáis bien. Y en este caso el pinzado sí sería con los dedos. ¿Por qué? Muy sencillo. La hoja del junípero, aunque parezca una tontería, aunque parezca una broma, pero no lo es. Si os fijáis, si tenéis un junípero, miradlo, aunque puede que ya lo sepáis. La hoja del junípero es una hoja... Dale al zoom, por favor. Sí, ya está. Ahí está, perfecto. La hoja del junípero es una hoja que está ensamblada una con otra. Entonces, si nosotros cogemos con las yemas de los dedos aquí y cogemos aquí y tiramos hacia arriba, lo que hacemos es desensamblar este punto aquí, este punto de este punto. Entonces lo que hacemos es sacarlo hacia afuera, no cortamos. Porque si nosotros cogemos la tijera y cortamos por aquí, así, lo que provocamos es que esta parte de aquí abajo, por ese corte, se ponga marrón y se ponga fea. Entonces lo que hacemos en estos brotes tiernos es
jalar con los dedos hacia arriba y lo que hacemos es desensamblarlo. Entonces se quedaría así y la parte de arriba que sacamos, es que lo estoy haciendo sin mirar, se quedaría... Espérate, esta ha quedado demasiado mal, lo voy a hacer otra vez. Voy a hacerlo bien. Entonces, vamos a ver un segundito. Un segundito. Así. Entonces, la parte que nosotros quitamos es esta, por ejemplo, y esto se queda así, esto cierra perfectamente y ya se vuelve a quedar verde. De esta manera provocamos aquí un corte marrón como cuando cortamos las acículas de los pinos. Por esto es por lo que esos brotes tiernos se pinzan con los dedos. Ahora bien, echa el zoom para atrás, por favor. No, para abajo. Ahí. Bueno, estamos encima, pero bueno. Así. No, déjalo, está bien. Está bien. En el caso de esto, estos son unos esquejitos, ¿no? De las podas que yo hago de mis juníperos, pues estos son unos esquejitos. En el caso de querer cortar estos brotes largos, en este caso, que ya aquí vemos que está marrón, que está lignificado, aquí aunque fuera un pinzado, porque no es una poda, sí que se haría con las tijeras. Eso no tiene más misterio que coger y meterle la tijera por aquí, así, y cortamos y ya está. Yo no voy a cortar porque quiero hacerlo un árbol en condiciones o injertarlo en otro árbol, no lo sé. Yo siempre tengo por ahí recursos para lo que me vaya haciendo falta. Entonces ahora os voy a poner un zoom, corto un momentito y os lo pongo para que veáis el pincel. Bueno, esta es la parte que os contaba del pinzado de los brotes tiernos de junípero. Si veis, por ejemplo, este brote que está larguito aquí, ahí que no lo cojo aquí, así, ¿veis? Este brote, bueno, pues este brote la idea es cortarlo por aquí para que la fuerza que se está llevando este brote, que es el más fuerte, se reparta en todos los brotes de abajo. Entonces con esto lo que hacemos es equilibrar la fuerza en la copa en general del árbol. Entonces, esta rama, este brotecito de aquí, cogemos y lo cortamos con cuidado. ¿Veis lo que os digo? Que está desensamblado. Lo cortamos y esa fuerza que tenía este brotecito se va redistribuyendo, ¿veis? A los brotecitos más chicos que están abajo. Aquí, así. Entonces le vamos devolviendo la forma al árbol y la fuerza se redistribuye. Si no, solo tendríamos unos brotes dominantes largos y los brotes de abajo se vendrían, también se debilitarían. Bueno, y ahora vamos con el pinzado del junípero rígida, de los tosho en Japón. Estos árboles, estos juníperos, esta familia de los juníperos, solo hay que tener en cuenta dos cositas. Como veis, este árbol, esta planta, no tiene el mismo sistema que el junípero normal que hemos visto, el junípero chinensis, sino que esta es una rama completa con una serie de agujas que se aproximan, se parecen más al pino que al junípero, sin embargo son familia del junípero. Entonces lo que hay que tener en cuenta en estos casos es no hacer esto y cortar así. ¿Veis? Porque si cortamos así vamos a cortar un montón de acículas y eso nos va a quedar fatal luego y nos va a salir las puntitas marrones como hemos dicho antes. Entonces aquí lo que hay que hacer es meter la tijera entre las agujas y una vez ahí es cuando ya cortamos. De esta manera evitamos cortar acículas. Vamos, metemos la puntita de la tijera, fijaos, voy a cogerlo con el dedo que es más fácil, así, y cortamos. Y entonces ahora que hemos cortado la punta de esa rama, igualmente va a distribuirse la fuerza en estas pequeñas yemitas que tenemos aquí latentes que ya están asomando, ¿veis? Y entonces lo que vamos a hacer es que la fuerza que se iba para la punta se va a distribuir ahora en las yemas latentes, van a salir y lo que vamos a conseguir es una ramificación mayor en este arbolito. Eso por un lado. Y luego por otro lado, que lo voy a poner aquí en fotos porque este árbol no está tan avanzado, es el pinzado con las yemas de los dedos también de las yemas nuevas en los juníperos rígidas. Esos son en ejemplares ya muy formados. Las yemitas chicas que salen hay que quitarlas con los dedos porque en este caso sí las sacas en vez de cortarlas. Esto lo estáis viendo ahora mismo en la foto, eso es mucho más sencillo de lo que parece. Simplemente tirar de esas yemitas para ir provocando una ramificación más fina y una mayor compactación en el árbol. Muy buenas y bienvenido a una nueva sección del preguntario. En el vídeo
La primera pregunta. Hola, tocayo, soy David. Hola, David, de Madrid. Ya hemos hablado en ocasiones, sigo y espero por mucho tiempo enganchado a tus vídeos, son la caña. Gracias. Quiero decirte que mis dos arbolitos del olivo y el arce están muy bien siguiendo tus consejos. Desde que los saqué a la terraza están preciosos. Este hombre, cuando hice el vídeo de la ubicación, que era el primero, entró a una conversación conmigo en el chat y estuvimos hablando del tema de sus árboles que estaban dentro. Le dije que lo sacara afuera, me hizo caso. Al principio es normal que la hoja se perjudique un poco, se estropee un poco porque no está acostumbrada al sol, pero luego la brotación ya la hoja se curte, todo es estupendo y le va muy bien, y yo me alegro mucho de que haciéndome caso le hayan ido las cosas bien. Entonces, tengo un par de dudas. Una es el pinzado en mis dos arbolitos, sobre todo en el arce. Y si pinzas, me gustaría saber los pros y los contras y saber por qué dejar una rama de sacrificio en el ápice. Eso ya está explicado antes. Lo repito, si queremos que esa ramita engrose, dejamos una rama de sacrificio, una rama larga. Tenemos nosotros podemos jugar con para engrosar o ramificar una rama, o sea, me estoy expresando fatal. Nosotros tenemos la opción de elegir si queremos que la rama engrose o la rama ramifique. Si queremos que la rama engrose, dejamos la rama larga. Si queremos que ramifique, vamos pinzando mucho. Ahora sí. Y otra duda es que te veo plantando, cortando en pleno verano y estoy hecho un lío. Es normal. Me gustaría saber cuándo poder trabajar los árboles. Una pequeña guía de hacer a los árboles dependiendo del mes me sería de gran ayuda. Yo, esto es una cosa en la que estoy totalmente en contra. O sea, te lo digo de buen rollo, sin enfado y sin una tontería, ¿no? Yo estoy en contra de los calendarios de trabajo. Yo no puedo poner un calendario de trabajo, por ejemplo, si yo os digo que el acodo en el olmo lo tenéis que hacer en la segunda quincena de abril, este año hubiera sido perfecto en la segunda quincena de abril, pero el año pasado no hubiera valido, porque el año pasado el invierno entró tardísimo y bueno, estuvo lloviendo hasta prácticamente junio, o sea que tendríamos que esperar un poco más tarde porque el árbol necesita más calor para brotar fuerte. Entonces es importante tener claro por qué hacemos las cosas para tomar la decisión en el momento correcto. Yo, por ejemplo, en el último vídeo del trasplante dije que el trasplante debe hacerse justo antes de la brotación primaveral. Nosotros, que somos los propietarios de nuestros árboles, hoy los perros me están dando la tarde. Nosotros que conocemos nuestros árboles y sabemos cuándo brotan, por qué brotan, según la climatología que tengamos en nuestra zona, en nuestra ubicación, tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser grandes observadores y saber cuándo nuestro árbol está a punto de brotar, o cuándo nuestro árbol está parado, o cuándo nuestro árbol está disparado de savia y está brotando fuerte. Entonces, yo creo que lo importante no es tener un calendario de trabajo según los meses, porque eso es muy subjetivo, sino que tenemos que tener claro por qué hacemos las cosas y cuándo las hacemos. Entonces, el pinzado, que es en este caso que nos trae, bueno, el pinzado, que es lo que estamos hablando hoy, es una técnica para hacer durante todo el año. Siempre que tú quieras ir devolviéndole la forma al árbol, si quieres ramificar fino, vas cortando y fin del asunto. No tienes más problemas. No estoy a favor de los calendarios de trabajo. Es algo totalmente subjetivo. Vamos a entender por qué hacemos las cosas y sabremos entonces cuándo tenemos que hacerlas. Un saludo y gracias a ti. Postdata. Tus vídeos desde que los maquetas tú están genial. Yo no he hecho en falta nada. Lo que veo es una mejora muy grande. Más vídeos en corto plazo. Gracias, muchas gracias, de verdad. No salen tan profesionales. Yo tengo que tirar un poco de pizarrita porque no tengo la maquetadora para que me haga los gráficos y ponerlo y tal. Pero bueno, es verdad que yo puedo poner vídeos de la escuela todas las semanas y entre semanas puedo hacer unos cuantos vídeos y voy mucho más dinámico, mucho más ritmo. Entonces gracias, de verdad gracias. Me hace ilusión que no os disguste. Esto no es maquetación, esto es edición. Lo que pasa es que como es mi maquetadora, pues yo digo maquetación. Maquetación es cuando se trata del libro, de la revista, de los artículos y eso, que los maqueta ella. Y la edición de vídeo, que es cuando ella me monta los vídeos, el intro, los separadores, los sonidos, todo. Ahora Pedro García Gómez. Hola David, Hola David, me ocurre con R, que cuando riego en acadama levanto mucho sustrato y se desborda. Lo hago con una regadera. ¿Cuál sería la forma más correcta de hacerlo? ¿Puede ser porque la acadama es fina? ¿Puede ser porque tu regadera no tiene la ducha fina?
Cuando nosotros regamos, aunque la calama sea fina, aunque la calama sea tamaño shohin, que se llama, que granitos muy pequeños, si regamos con una ducha de alcachofa de agujeros finos, con una, ¿he dicho una ducha? Si regamos con una regadera, no con una ducha, si nos duchamos con una regadera, yo me ducho con una regadera. Si nosotros regamos con una regadera de ducha fina, de agujeros finos, que hace esta lluvia tan fina y tan buena, que es estupenda, eso no nos mueve nada al sustrato, eso está pensado exclusivamente para el bonsái, es precisamente por eso. Si os fijáis, las regaderas que se utilizan para plantas, para los geranios, los potos, tal, son con pocos agujeros muy gordos porque es una tierra muy compacta y el agua entra de manera. Para bonsái siempre es importante que la regadera, vaya por Dios, que la regadera sea de agujeritos finos, de ducha fina, para que no nos muevan al sustrato. Si aún así se te mueve el sustrato porque tu sustrato a lo mejor no está muy compactado, está muy suelto, lo que sea, o nos pasa con la calama, con el pómice que flota, lo que podemos hacer es poner encima una capita muy fina de musgo esfagno y eso nos va a contener el sustrato. Eso lo expliqué para la canuma, porque la canuma flota y es normal que se mueva mucho. Incluso si pegas por inmersión, el sustrato se puede salir entre la maceta. Y otra pregunta, he puesto el ficus al sol y varias de las hojas parece que han cambiado de color como si no aguantaran el sol. ¿Lo dejo ahí o lo cambio de sitio? Lo roto, del verbo rotar. Un saludo y voy a ver tu nuevo vídeo de trasplante. ¡Gracias! Y ahora el del pinzado también lo va a ver. Y ya sabes. Bueno, es normal cuando cultivamos un árbol en interior que al sacarlo en exterior, porque bonsái es paciencia. Es normal que cuando estamos cultivando un árbol en interior y lo sacamos a exterior, esa hoja no está curtida, es una hoja con un ancho de placa muy fino. Entonces lo que hace esa hoja es que cuando le da el sol, le da el frío, le da el viento, le llueve o le cae incluso el repente por la noche, esa hoja se quema, se cuartea y probablemente deje de hacer la fotosíntesis, no sea funcional para el árbol y el árbol la tire, el árbol la arroja y lo que hace es producir una hoja nueva. La hoja nueva va a estar perfectamente preparada para la situación de exterior, para el sol directo, para el viento, para el frío, la lluvia, lo que sea. Entonces no os preocupéis si sacáis un árbol al exterior y la hoja se quema, porque es normal que la hoja que no está curtida se queme y el árbol la tire. El árbol directamente cuando la sirve se desprende y produce otra. Esto es inteligencia natural, no hay más. Esto es todo total y puramente lógico. Entonces esa es la situación y esa es la cuestión. Si el árbol está cultivado en interior, lo sacas al exterior, es normal que se nos queme. Los ficus incluso que son durísimos, si la hoja está fina, porque se ha alargado mucho, por lo que decíamos de que son fotocaptoras y que necesitan captar mucha luz y ellas mismas se han debilitado en cultivo en interior y las sacamos al exterior y en el exterior se quema, es normal que el árbol tire la hoja, se deshaga de ella, porque el árbol es listo, es mucho más listo a veces que nosotros mismos, porque hace cosas de las que nosotros no nos damos cuenta, y produce una hoja nueva que está perfectamente preparada para esa situación de exterior. Así que no os preocupéis cuando os pase esto. Sacad los árboles exterior y si veis que se están empezando a quemar, no lo metáis en interior otra vez, porque eso es dar un paso atrás. Así que bueno, fijaos qué cortito hoy la sección del preguntario. Había muchas más preguntas, pero las he ido contestando por correo electrónico, por el chat y tal. Como dije en el anterior vídeo, ya no voy a decir más, ni voy a poner aquí la dirección, ni los enlaces, ni nada de nada, porque no. Ahora aquí abajo en la descripción del vídeo que pone mostrar más, pincháis en mostrar más y tenéis todos los enlaces. Tenéis el enlace al chat de atención al usuario donde estoy yo para vosotros a tiempo real y me podéis preguntar. Aparte estoy muchísimas horas y hasta altas horas de la noche. ¿Quién no está hablando conmigo a un domingo a las 2 de la mañana? Mucha gente está hablando conmigo a las 2 de la mañana. Entonces, tenéis el chat de atención para el usuario en mi página web davidcortizas.com. He arañado el portátil y no sé cómo ni por qué. He arañado el portátil. ¡Ya está! Entonces, el chat, por un lado. Luego, cualquier pregunta que tengáis, info@davidcortizas.com, mi correo electrónico, lo tenéis abajo también en la descripción. Ahora tenemos en la Escuela de Bonsái Online, tenemos Facebook y tenemos Twitter. Sugerencias que queráis, yo voy a ir anunciando allí los vídeos que voy a ir haciendo. Entonces, sobre esos vídeos, oye David, pues explica esto, pues yo quiero que expliques lo otro o lo que sea. Yo voy a leerlo todos los días y voy a intentar acceder a todas vuestras peticiones. Vamos, yo no es que, ¿sabes? Simplemente que las cosas que vengan a colación, por ejemplo, ayer con el tema de las raíces aéreas, los esquejes de los ficus, me lo sugirió Alvin Cintrón, yo lo expliqué y cualquier cosa que queráis me la podéis sugerir por Facebook y por Twitter. Y
tenéis también la biblioteca digital donde os podéis descargar este pedazo de libro tan mono y tan bonito. Son 192 páginas con fotos. Voy a abrir por cualquier parte, veréis cómo sale una foto chula. Ah, mira, estos son los injertos de yema en pino. Esto es una de las técnicas más avanzadas que yo he visto en Japón, que incluso mi maestro tenía un porcentaje alto de éxito, pero no al 100%. Esto es una técnica súper difícil. ¿Veis las micorrizas ahí del pino? Bueno, pues este libraco lo podéis descargar en mi biblioteca digital, que también tenéis el enlace abajo. Os lo podéis descargar en PDF. No me quedan libros en papel, me queda este y es mío y no te lo doy. Ese. Y así que nada, suscríbete al canal si no estás suscrito ya y compártelo con tus amigos, compártelo en Facebook, compártelo en el foro, compártelo y que todo el mundo pueda echar aquí el ratito con nosotros y aprender bonsai con nosotros y pasarlo aquí bien y escuchar los perros como ladran, los míos y los de los vecinos, que son pastores alemanes. En Alemania lo llaman perro pastor. Así que un abrazo y hasta el próximo vídeo. Hoy vamos a hablar del pinzado. Quédate al lado, que esto va a ser nada más que la presentación. Que el pinzado debe hacerse dejando un par de hojas, 2 pares de hojas, 3 pares de hojas, 4 pares de hojas, 8 pares de hojas. Control del tamaño de la cícula de los pinos, siempre jugando con el... Tu mano se ha lastimado. Hasta ahí. La segunda parte del Metsumi. Vamos a ver. Esto lo tengo aquí de limpiar la pizarra. La segunda parte del Metsumi